llegar, pero ya de una manera iracunda, ¿no? Y ahí es cuando él se acuerda, cuando Jesús le había dicho, pues Pedro, si tú me amas, y le dijo, sí, Señor, pero ahí antes le había dicho de que, pero de cierto, hoy mismo no me negarás 3 veces, o antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y justo ahí canta el gallo, y ahí es donde Pedro, pues, se acuerda lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente por todo lo que le había negado las 3 veces antes que cante el gallo. Reflexionamos, hermanos, de que si nosotros como evangélicos, como cristianos, y en esta nueva doctrina que vamos llevando o que vamos a llevar, predicamos el verdadero evangelio, ¿no? Digamos de que este es el verdadero evangelio, de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Creador, nuestro Padre Celestial. Es así, hermanos, de que hice la reflexión del día de hoy. Gracias, pastor. Muchas gracias, gracias. Bien, antes de empezar, quisiera preguntarles a ustedes cómo les ha ido la semana pasada en la segunda clase, ¿no? Los he dejado plantados con el video grabado. Lograron captar la idea, lograron poder entender la segunda parte de lo que es adoración. No sé si llegaron a entender que, bueno, habíamos hablado de la meditación como una parte, ¿sí? Una parte de la adoración, lo cual no podemos nosotros decir que la meditación es adoración, sino es una parte de la adoración. Y hoy vamos a ver un poco acerca de la parte práctica de la meditación. Entonces, si han entendido lo de la semana pasada, o sea, si ustedes ven la manera que he llevado la temática fue conocer el Evangelio, porque el Evangelio es lo más básico, ¿sí? Sin tener la base bien estructurada, y es por eso que les he pedido que me envíen su Evangelio, el Evangelio que es escrito por ustedes. Algunos me enviaron su propio Evangelio, parte de sus testimonios también lo han comentado, que les agradezco mucho que hayan hecho de eso, y es justamente lo que estaba deseando. Otros me explicaron de una manera teórica, teológica, y otros de una manera muy sencilla, en breves palabras, cosa que les he pedido que por lo menos puedan hacerme llenar una hoja A4, ¿sí? Para poder desplayarse con detalles acerca del Evangelio. Pero bueno, todavía tengo un tercio de los participantes que todavía no me han enviado la tarea. El plazo de la tarea solamente le voy a dar hasta el miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles. No más que eso. Supuestamente esa primera tarea era para la primera semana, sin embargo, como quizás no me he explicado bien, le voy a dar el plazo hasta este miércoles, ¿sí? O sea, pasado mañana. Así que no es algo extenso, no es algo difícil, es la confesión de fe de ustedes, ¿sí? Donde ustedes puedan remarcar qué tipo de personas han sido, cómo han llegado a conocer a Cristo, ¿no? Qué aconteció después de conocer a Cristo, cómo están viviendo ahora y hacia dónde están yendo, hacia qué tipo de vida ustedes se están enfocándose, ¿sí? Creo que eso les va a ayudar para que puedan cumplir con su tarea. Por otra parte, les he dicho acerca de las meditaciones y les quiero agradecer a todos los que han podido participar fielmente del compartir ¿no? Del devocional cada día. Y es algo que nos ha edificado. A mí personalmente me ha edificado mucho leer cada uno de sus meditaciones.
Y la hermana Aide, por ejemplo, una de las hermanas que fielmente ha cumplido todos los días, ¿no? Como varios de ustedes también, pero tengo todavía aquí para que ustedes vean que tengo una planilla donde estoy llevando el control, ¿sí? No sé si ahí lo pueden visualizar, ¿sí? Está bien marcadito cada día, si lo han hecho o no. Así que están bien marcados. Eh, con esto, les he dicho de que no es para una calificación, sino para que ustedes mismos vean cuál es el corazón acerca de la adoración. Si es que no tienen el corazón de querer participar y compartir, ni tampoco de tener un tiempo extra para poder meditar la palabra, es el reflejo de su propia realidad espiritual, ¿sí? Una persona que diga, yo soy pastor, y esa persona que dice ser pastor y no medita la palabra, tenemos que preguntar qué tipo de pastor es, ¿sí? Porque el verdadero pastor es aquel que escucha la voz del Señor y sigue. El verdadero pastor es la verdadera oveja de Cristo, ¿sí? El que escucha la voz de Cristo y le sigue. Ese es el verdadero pastor. Sin embargo, si es que nosotros simplemente nos apoyamos de las enseñanzas teológicas que hemos adquirido a través de los estudios, y con eso nosotros pensamos que es suficiente para poder seguir un ministerio, equivocados estamos. De esa manera es que surgen varias sectas, varios herejes, ¿sí? Y para que ustedes no caigan en ese ilegalismo o en simplemente doctrinas, letras muertas, es necesario que ustedes tengan su tiempo con Dios, un tiempo donde ustedes puedan enfocarse a una relación viva, íntima con el Señor, ¿sí? Es una llamada de atención para aquellos quienes no lo están viendo de esa manera, ¿sí? Por más que lo diga así, con una sonrisa en mi boca, es una llamada de atención, ¿sí? ¿Me escucharon? Bien, no porque yo sea alguien, no porque yo sea perfecto, no, yo también necesito. Por eso, como yo soy pecador, como soy humano, soy débil en la carne, yo necesito cada día, cada momento acercarme a la palabra. ¿Sí? Yo también soy vulnerable, puedo caer en la tentación. Por eso mismo es que yo necesito, por más que yo esté ahora compartiendo con ustedes este tema de la vida espiritual, cómo llevar una vida de devocional, por más que diga, que hable, ¿sí? Y lo repita 50,000 veces. Esto, el simplemente dar una charla, simplemente dar una plenaria de este tipo no me hace más espiritual que ustedes. No, el hecho, ¿sí? Lo que va a dar evidencia y lo que va a traer fuerza no es en lo que yo diga, sino en lo que yo haga, ¿sí? Porque la palabra que yo puedo expresar va a salir con mayor fuerza cuando yo lo esté cumpliendo, ¿sí? Así que les pido a ustedes que hoy nosotros terminamos las clases, ¿verdad? Conmigo es la última clase. Sin embargo, desde ahora en adelante, esto ya depende de ustedes, ¿sí? Si ustedes lo van a acoger o si lo van a rechazar, eso depende de cada uno de ustedes. Así como el Evangelio ha sido dado a todos nosotros, ¿sí? Como dice en Hebreos 4:2, el Evangelio fue dado a todos, pero a ellos no lo aprovecharon porque no fue acompañada de fe. Lo mismo puede acontecer con nosotros. Nosotros podemos escuchar lo mismo, pero hay algunos quienes lo aprovechan y otros quienes no lo aprovechan. ¿Por qué? Porque no va acompañada de fe. Porque dicen, bueno, sí, es bien chévere, es bueno escuchar estas palabras, pero no tengo ganas de hacerlo. Simplemente, ahí es lo mismo que decir, bueno, tenemos un banquete, un buen ceviche en la mesa, pero no,
Si no es un ceviche de punto azul, yo no como. ¿Me entiende? Entonces, o sea, no estamos aprovechando. Por más que tenemos un buen ceviche en la mesa, por querer buscar algo, solo lo que yo quiero, no lo disfrutamos. ¿Sí? Entonces, yo les propongo que ustedes hagan una decisión firme y puedan ¿no? Poner en práctica lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes están aprendiendo. Todo lo que ustedes van aprendiendo en el seminario no es para que quede en la cabeza, sino que vayan ustedes asimilándolo, ¿sí? En su vida. Y también eso pueden seguir compartiendo a otros para que eso quede más todavía en su interior, ¿sí? Cuanto más ustedes retienen para ustedes, menos van a saborear. Pero cuando ustedes reciben, lo comparten, van a poder aprovechar mejor, ¿sí? Todas las cosas que están aprendiendo. Bien, entonces vamos a la clase de hoy, ¿sí? Bien. Entonces estamos en la tercera clase conmigo, ¿sí? Como el pastor Timoteo había mencionado, es la cuarta clase de vida espiritual. La primera la tuvieron con el pastor Chávez, Chávez era, ¿no? Alberto Sánchez. Sánchez, perdón. Sí, gracias. Con el pastor Sánchez y conmigo están teniendo la tercera clase. Ahora, vamos a ver la manera que nosotros podemos acercarnos a la palabra. Hay 5 maneras, se puede decir que tenemos 5 maneras de acercarnos a la palabra. ¿Cuáles son? Leer, escuchar, estudiar, meditar y memorizar. Si la lectura es una lectura bíblica, una lectura seguida, ¿sí? No sé cuántos de ustedes están leyendo la Biblia. ¿Están leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿No? Amén, sí. Sí. Entonces, yo les quiero preguntar ¿cuántas veces han leído la Biblia? Bueno, eso no importa tanto. ¿Cuántas veces lo han leído? No importa tanto. La cosa es que tengan una lectura correlativa, una lectura que pueda seguir de largo, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pueden seguir leyendo. No porque ustedes hayan terminado una vez toda la Biblia, la lectura de toda la Biblia, tienen que terminar ahí. No, pónganse la idea de que es necesario que ustedes puedan leer continuadas veces, ¿sí? En Corea tuvieron una temporada, un tiempo, donde las iglesias de Corea se habían desafiado a sí mismos a leer la cantidad de veces con respecto al año. O sea, por ejemplo, si es que yo tengo hoy 43 años, ¿sí? Tengo que haber leído 43 veces. ¿Sí? Así que lanzo este desafío a ustedes, ¿sí? O sea, con ese corazón de querer llegar a ese número, que ustedes puedan dar más tiempo, poder estar más concentrados en la lectura de la palabra. Es una buena práctica. Es una buena práctica, cosa que cuanto más ustedes van acercándose a la palabra, más van adquiriendo conocimiento de la palabra y menos van a ser confundidos, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes sigan leyendo. No importa si ustedes leen 5 capítulos, no importa si ustedes leen 10 capítulos. La cosa es que puedan ser continuo todos los días. Por más que sea un capítulo, no dejen de leer, ¿sí? Sigan leyendo. Pero como ustedes son seminaristas, yo los quiero desafiar un poco más, ¿sí? Porque el desafío para la congregación en general es de leer una vez toda la Biblia en un año, ¿verdad? Para los seminaristas, por lo menos tiene que ser 2 veces, por lo menos, ¿sí? Así que ustedes son seminaristas y ustedes tienen que agradecer de que yo no soy el rector, ¿sí?
Si fuera yo el rector, ahí ustedes estarían liquidados. ¿Sí? Porque yo soy bien estricto en esa parte. De la lectura, el devocional, en esa parte yo no tengo, no negocio. Es esto, lo principal. La manera que nosotros podamos alcanzar el conocimiento de Dios es solamente a través de la oración y la palabra. Así que en esa parte de la lectura, eso nos va a dar mayor conocimiento y mayor estabilidad en nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nosotros tenemos lo que es el escuchar. Ahora, escuchar, nosotros podemos escuchar la Biblia en audio, como también podemos escuchar muchas prédicas. Ahora, cuando ustedes quieran escuchar varias prédicas, porque hoy en la internet, en YouTube, en Facebook, en la televisión, hay tantos pastores que están lanzando sus prédicas, ¿verdad? Tenemos un mar de prédicas. Pero así como se dice que en una inundación, ¿sí? Durante un tsunami, ¿sí? Este desastre, por más que haya tanta agua, se dice que mucha gente muere de sed por falta de agua. ¿Pueden entender? ¿Sí? Mucha gente muere por falta de agua potable, por falta de agua que se pueda ingerir. Agua hay de sobra, ¿sí? Pero si simplemente por tener sed uno empieza a tomar agua del mar, agua del río, tarde o temprano muere, porque está contaminada. ¿Sí? Entonces, es importante saber de que en este mar de prédicas que tenemos hoy día, es necesario saber qué tipo de palabra o qué tipo de pastor podemos nosotros escuchar, ¿sí? Tenemos que discernir eso. Para eso es necesario que ustedes tengan buenos mentores. Los pastores que están liderando sus iglesias hoy pueden ser esos mentores. Los profesores del seminario pueden ser esos buenos mentores. Y lo mejor es que ustedes ustedes estén más cerca de la palabra para que cuando ustedes escuchen puedan tener el discernimiento para poder saber si van a seguir escuchando o no a un cierto pastor. ¿Sí? Entonces, en esto ustedes tienen que cuidar mucho. ¿En qué escuchar? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero muchas veces nosotros tomamos como la fe viene por el oír y el oír de un pastor. ¿Sí? No sé cuánto de ustedes les gusta oír, escuchar las prédicas de Cash Luna, ¿no? Si les gusta, les digo que por favor dejen de escucharlo, porque de bíblico no tiene mucho. ¿Sí? Tengan mucha precaución en lo que están escuchando. ¿Sí? Después, en tercer lugar, hemos puesto a estudiar. La necesidad de estudiar. Ustedes ya lo están haciendo. Así que no creo que tenga que desplayar mucho en este tema del estudiar. Es necesario estudiar. ¿Sí? Y después viene el cuarto punto, que es el meditar, y es lo que justamente me toca a mí hablar, ¿no? O sea, el enfoque de de toda esta clase está en esta práctica de la meditación, meditar la palabra. ¿Para qué? Y ya nosotros vamos a ver más adelante qué es la meditación, ¿sí? Así que este punto vamos a dejarlo para después porque va a ser la práctica de lo que nosotros vamos a ver durante toda esta noche, esta clase. Y en quinto lugar está el memorizar. Memorizar versículos bíblicos es importantísimo. Cuanto más ustedes memorizan, más van a poder ustedes también defenderse, ¿sí? Cuanto más memorizan, más van a poder meditar día y noche. Cuanto más memorizan, ustedes van a poder tener mejor discernimiento, ¿sí? Así que hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo soy malo para memorizar, pero como tengo más o menos la estructura temática, muchas veces hago parafraseo, ¿no? El versículo,
y solamente lanzo, digamos, la idea de la palabra, ¿sí? Entonces, eso es una manera de poder emplear la palabra, pero lo mejor es poder utilizar palabra por palabra, ¿sí? Y para eso es necesario memorizar los versículos. Entonces, es un desafío también que les doy, ¿sí? Mis hijos, por ejemplo, cada semana están memorizando tres versículos por semana. Entonces, por ejemplo, ya se han memorizado Efesios capítulo 1, ya se han memorizado todo eso, como también Romanos capítulo 1 lo han memorizado, ¿no? O sea, solamente en el último semestre han hecho eso. Así que yo me tengo que poner las pilas, porque si no, mis hijos me van a ignorar y no van a reconocer mi autoridad. Así que yo también me tengo que poner las pilas. Bueno, asimismo ustedes también, siendo seminaristas, sería bueno que ustedes tengan un orden, como un plan de memorizar versículos bíblicos que le van a servir. Y lo más ideal es que ustedes puedan meditar todos los días y cada día tener un versículo clave que ustedes puedan memorizar, ¿sí? En ese día, y es lo que ustedes memorizan, es lo que les va a ayudar para poder seguir masticando esa palabra, ¿sí? Durante el día entero. Así que es simplemente una pauta que les quería también dar a ustedes. Vamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver la diferencia entre lo que es la meditación y el estudio bíblico. Vean ustedes, la meditación es una cosa y el estudio bíblico es otra cosa. La meditación necesita de la aplicación práctica, ¿sí? Es aplicar la palabra, mientras que el estudio bíblico es razonamiento. Entonces, puede ser que una persona, ¿sí? Sepa meditar, pero cuando hace el estudio bíblico es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Hay personas que son un poco más lentos en razonar y otras personas que son más pilas, ¿sí? Entonces, en ese momento, durante el estudio bíblico, vamos a ver notoriamente la diferencia entre esas dos personas. Sin embargo, la meditación es diferente. La meditación necesita de la disposición del corazón. Cuanto más yo quiero hacer la meditación, cuanto más quiero pensar en Dios, cuanto más quiero acercarme a la palabra, ¿sí? Y meditar la palabra, es la disposición del corazón. Por eso es que yo estoy viendo y les he continuamente dicho acerca de que ustedes tengan una vida de meditación, porque esa meditación los va a llevar a una intimidad con Dios, ¿sí? Mientras que el estudio bíblico es solamente la disposición del intelecto. Ahora, la disposición del intelecto no necesita de su corazón, es simplemente querer entender, ¿sí? Simplemente con ese deseo de querer entender ya es suficiente. Pero ese entendimiento no los lleva a la acción. Ese entendimiento no lo lleva a la práctica, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos la disposición del corazón para meditar la palabra y así poner en práctica, en obediencia, ¿sí? Cuando ustedes tengan alguna duda, pueden prender su micrófono y hacerme la pregunta, ¿sí? No hay problema. Cuando el perro ladra, por favor, me pueden apagar su celular, su celular, no, perdón, su micrófono. Bien, entonces vamos a la siguiente. Bien, sí, bien. ¿Cómo hacer el Pastor. devocional? Pastor, Sí, disculpe, ¿puede volver a la lámina anterior un momento, por favor? ¿esta? Entonces, usted dice, por ejemplo, la meditación tiene que ser algo diario, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sería lo del estudio bíblico? En el estudio bíblico ustedes tienen planes para estudiar. Puede ser que ustedes, o sea, hay gente que hace de esta manera. Medita primero, ¿sí? Y durante el día se profundizan en esa meditación a través del estudio bíblico de ese pasaje, ¿sí? Entonces, hace las dos cosas cada día.
pero no necesariamente es necesario hacer eso, porque el estudio bíblico es razonamiento. Y el razonamiento, o sea, para poder hacer un estudio bíblico es necesario ir al trasfondo bíblico, ver al trasfondo histórico, cultural, ¿no? Ver también, si es posible, también ver el idioma original, ¿sí? La Biblia en hebreo o en griego, y todo eso, todas esas cosas son útiles para hacer el estudio bíblico. ¿Sí? No sé si ustedes se dieron cuenta también en alguno de las meditaciones que ustedes han colgado. Hay algunos que les hacen más como un estudio bíblico que como un devocional mismo. ¿Sí? Más que ser una práctica de la palabra, hacen como una reflexión de qué es lo que han entendido solamente. Queda ahí, en el entendimiento. Pero la meditación tiene que llegar hasta la práctica, la aplicación. No puede terminar simplemente en un entendimiento, en un razonamiento. ¿Sí? Entonces, Okay. es bueno que ustedes tengan, digamos, un plan de estudio bíblico. ¿Sí? Y la meditación de la manera que yo les he dado, por ejemplo, hay varios materiales en el mercado, hay varios materiales, ¿sí? Uno de los materiales que yo les recomiendo es el que yo estoy usando y lo cual he venido trabajando durante años con este material llamado Tiempo con Dios es Vida Viva. ¿Sí? Y lo que están escuchando también el programa Tiempo Reformado, ustedes seguramente han escuchado continuamente acerca de que yo estoy mencionando de este material. Y para mí fue de mucha edificación, a pesar de que yo puedo utilizar solamente la Biblia para meditar. Yo sigo utilizando este material porque para mí, o sea, en sí ya está estructurado ese material. Entonces cada día es simplemente ir, tomar esa porción y yo meditar. Pero cuando yo quiero tomar la Biblia, ya tengo que yo hacer el plan de lectura, plan de meditación, y ahí es seguir, ¿no? Continuamente. Pero cuando uno ya tiene el material, es más práctico y más fácil. Por eso les recomiendo que tengan un material de devocional para que, ¿no? puedan seguir continuamente. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? ¿Qué material dijo? Tiempo con Dios es vida viva. ¿Sí? Sí, acerca de eso yo les puedo poner una página web en el WhatsApp para que ustedes puedan ver, escuchar un poco de qué se trata. Y todo lo que nosotros vamos a ver hoy día justamente es parte de un seminario que siempre suelo dar para poder promocionar, como también hablar de cómo usar el devocional, ¿no? El material. Así que vamos a la siguiente. Bien, ¿cómo hacer el devocional? Las claves para hacer el devocional se encuentran en la Biblia, ¿sí? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, para poder tener un devocional, un tiempo de devocional, uno se tiene que hacer a la propuesta, levantarse es uno. O sea, hacer una decisión firme, yo me voy a levantar, yo voy a hacer el devocional. O sea, tener la firmeza, la certeza de que esto es algo no negociable. Entonces yo me propongo, ¿sí? Después, tenemos que tener, para tener un buen devocional, para tener éxito en el devocional, tenemos que tener un tiempo específico, separar un tiempo del día. No podemos decir, bueno, cuando me sobra el tiempo. O sea, cuando decimos, cuando me sobra el tiempo, no. O sea, eso sería lo más triste, ¿no? Es porque estamos separando un tiempo especialmente para encontrarnos con el Señor. Y cuando nosotros queremos encontrarnos con alguien muy especial, nosotros separamos ese tiempo. Así cuando ustedes van a la iglesia, separan su tiempo, ¿verdad? Y por más que venga visita, ustedes le dicen a la visita, ahora llegó mi horario para ir a la iglesia, tengo que ir a servir la iglesia, así que, bueno, nos vemos la próxima vez. Así, y lo despiden, ¿verdad?
Hay algunos quienes hacen eso, hay otros quienes dicen, no, ¿cómo puede ser que los eche de mi casa si son mi visita? No los puedo echar, ¿cómo lo voy a echar e irme a la iglesia dejándolo en la casa o dejándole ¿no? Fuera de casa? Todo es excusa. Lo que está en el corazón, lo que más valoramos es lo primero que hacemos. Entonces el devocional también, levantarse es una propuesta de nuestro corazón. El tiempo, también tenemos que preguntar al Señor cuál es el tiempo más preciso, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que el Señor desea recibir de mi parte? Y eso, o sea, en el caso de Jesús, Él siempre lo hizo muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Estamos hablando entre las 4 de la madrugada, 5 más o menos, ¿sí? Rondea por ese horario. No les quiero decir a ustedes que ustedes también se levanten todos los días a las 5 de la madrugada y hagan su devocional. No, ustedes tienen que separar su tiempo, ¿sí? Ustedes tienen que decidir qué tiempo del día van a entregar al Señor. Y después el tercer elemento clave para tener un buen devocional es tener un lugar desierto. Ustedes tienen que proponerse un lugar. Por ejemplo, puede ser el cuarto, su recámara. Puede ser su oficina, puede ser, no sé, la sala, ¿no? El comedor, no sé, en fin. Un lugar donde ustedes no sean perturbados, estorbados, un lugar donde ustedes puedan estar en silencio, un lugar donde ustedes puedan estar concentrados en esa relación con Dios. Es muy importante esto, ¿sí? Si ustedes no tienen un lugar vacío, entren al baño. Quizás el baño sea el mejor lugar, porque ahí nadie lo molesta. Bien. En fin, ustedes tienen que buscar entonces un tiempo y un lugar preciso para poder tener su devocional. Vamos a la siguiente. Después, tenemos un orden sugerido que voy a explicar cada paso dentro de poco. Y este orden sugerido es por una experiencia que he tenido, como también el ministerio, como son varios pastores que han armado este seminario. Ellos también han visto que este orden sugerido es lo más, digamos, común, lo más, digamos, completo, ¿no? Y que encaja bien en nuestra práctica. Entonces, ¿cómo podemos empezar? A través de una alabanza y oración, después leer la palabra, el pasaje del día, meditar ese pasaje, escribir el mensaje recibido, aplicar la meditación, hacer una oración intercesora y compartir. Son 7 pasos que nos van a poder guiar a una relación más íntima con el Señor. Vamos a la siguiente. Entonces, el primer paso es esto. Si ustedes no lo han podido anotar, no se preocupen, yo ya he puesto el PDF en el WhatsApp, así que si ustedes se perdieron alguna palabra o algún paso, ahí está, ustedes tienen todo el material, ¿sí? Bien, entonces la alabanza y oración, empezamos el devocional con una alabanza y oración. Abra su corazón, ¿sí? En el momento de entrar en la presencia del Señor, lo mejor que nos puede ayudar es a la alabanza, porque nosotros vemos en la Biblia que el Señor varias veces menciona de que Él está presente en la alabanza de su pueblo, ¿sí? No, así como Marco Witt en un momento lanzó una alabanza que dice: tú habitas en la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ¿sí? Entonces, Dios, Él está presente, Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿sí? Y Dios se alegra de ser alabado, ¿no? Entonces, en esto hay algo que nosotros tenemos que entender también, y lo que nosotros hemos hablado, y me he enfocado bastante la semana pasada cuando hemos hablado de la adoración. La pregunta es esto: ¿puede haber una alabanza sin adoración?
¿Alguien me puede responder? Sí, sí puede haber una alabanza, porque alabanza es crear hasta la canción más hermosa para Dios y cantarla simplemente de modo humano, ¿no? Pero la adoración ya es acompañarla con nuestra fe, con nuestro corazón y con nuestro estilo de vida. A mi punto Bien. de vista, quizás estoy mal, no sé. No, perfecto, perfecto. La alabanza, sí, la palabra alabanza es elogiar, es poder, ¿no? Digamos, exaltar alguna parte, ¿sí? O sea, no necesariamente de que es el todo, sino el reconocimiento. Ahí ¿no? Se emplea la palabra alabar, elogiar, ¿sí? Todo eso. Así como cuando, años atrás, cuando Perú, ¿no? Se fue ¿no? a la Copa Mundial, después de 32 años era, ¿no? ¿Verdad? Todo el pueblo peruano empezó a alabar a este equipo, especialmente a Guerrero, ¿no? A Farfán, ¿no? A estos, digamos, personajes ilustres de la selección. O sea, ese alabar sí puede haber sin una adoración. Ahora, la pregunta también que podemos hacer, ¿puede haber una adoración sin alabanza? Siempre, pastor, tiene que haber adoración en la alabanza, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Porque sí o sí, alabar al Señor es adorar también, y tiene que estar ahí el amor, y también tiene que estar el primer lugar al Señor en adoración. Bueno, eso es mi punto de vista. Y aparte, con respecto a la otra reflexión también que antes pasó, también igual, ¿no? Cuando uno hace el devocional esa primera hora en la mañana, sino dónde quedaría el amor al Señor y poner en primer lugar al Señor. Y ese es poner primer en lugar al Señor, temprano, de madrugada. Amén, gracias, hermana Aide. Digamos, creo que se ha entendido la conclusión que ella ha llegado, pero al principio un poco que parece que se confundió de término. Dijo, o sea, mi pregunta era si puede haber una adoración sin alabanza, pero ella utilizó la pregunta anterior, si puede haber una alabanza sin adoración. La alabanza sin adoración, como hemos dicho, puede existir una alabanza sin adoración, ¿sí? Porque nosotros podemos alabar a las personas, pero no lo adoramos. Pero cuando hablamos de una adoración, no puede existir una adoración sin alabanza, porque la alabanza mismo es parte de la adoración, ¿sí? Donde nosotros es necesario, ¿no? Es imprescindible alabar al Señor para adorar, ¿sí? Nosotros no podemos decir que adoramos a Dios sin alabarlo, ¿sí? Si nosotros decimos que sí puede haber una adoración sin alabanza, es como decir, sí adoramos a Dios sin reconocerlo a Él. Sí. Y eso sería imposible, ¿sí? Pastor, disculpe, Entonces, sí. están mandando un mensaje al grupo que lo acepte. Disculpe, están varias veces mandando al grupo. Ok, a ver, perdón. Es que, ok, ya. Creo que Alexis también es el ¿cómo es? El Sí, host. pastor. Sí, lo que pasa es que como se salió del Zoom, he regresado, ahorita ya no estoy como co-host. Ok, bueno, listo, está bien. Yo tampoco sé cómo hacerlo. Bueno, Está en la parte de participantes. Ajá. O participants. A ver, déjame. Muchas gracias por aceptarme, pastor. Perdón, es que yo en esta plataforma no soy bueno y la computadora que tengo también o sea, no me deja mover mucho cuando estoy compartiendo la pantalla. Entonces, esto es lo que realmente, no sé, está causando un poco de problema. Pero bueno, si alguien ve algún mensaje, por favor, me hace saber, ¿sí? Ya. Alexis, de la próxima vez, quizás ya el pastor Timoteo te va a dar otra vez, ¿sí? Bien, entonces, la alabanza. Nosotros tenemos que alabar
y orar. Ahora, hemos llegado nosotros entonces a la conclusión de que no puede haber una adoración sin alabanza, ¿sí? Y en esa alabanza, entonces, no podemos nosotros solamente enfocarnos en nuestra emoción, como hemos hablado la semana pasada. Durante el tema de la adoración, nosotros hemos dicho de que es necesario que se use la emoción, pero no tiene que ser el centro de nuestra adoración, ¿sí? O sea, pueden haber momentos donde yo me sienta, wow, bien, digamos, lleno, ¿sí? Emocionado, pero hay momentos que no. Cuando no me siento tan lleno, no quiere decir que yo no esté adorando al Señor, ¿sí? Hay gente que dice, tengo que derramar lágrimas para sentir la presencia del Señor. Y cuando no derramo lágrimas, entonces, ¿será que el Señor no está presente? Eso es puro emocionalismo, ¿sí? No nos confundamos ahí. Entonces, la adoración puede ir acompañada de la emoción, pero no tiene que ser el emocionalismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que nosotros cuidar. Y especialmente para los jóvenes que les gustan las alabanzas así rápidas, movidas, ¿no? Que tienen esos ritmos de, ¿no? Que te hace mover tu cuerpo. Esas alabanzas, por ejemplo, no son recomendables, porque son las alabanzas que nos hacen mover nuestro cuerpo, las emociones, pero no nuestro espíritu. No nos hace enfocar a Dios, en la persona de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno está realmente enfocado en querer conocer a Dios, más que estar en sus movimientos, ¿sí? Va a estar más enfocado en su corazón tendido a Dios. Pastor, disculpe, lo que pasa Sí. es que lo que pasa es que hay iglesias que permiten, los pastores que permiten esas clases de movimiento. Bien claro dice la Biblia, ¿no? Que tenemos que cantar los salmos y los himnos. Ese es el tema. Y ahora, tanto en la oración, tenemos que orar al Señor. ¿Cómo pedir la oración al Señor? ¿Cómo puedo llegar primeramente al Señor, a su amor al Señor, que escuche mi corazón, tanto en mentalidad, ¿no? Como dice, hay hermanos que oran, pero hasta muy sentimental se vuelven, que a veces eso contagia, y eso no es así, digamos, ¿no? Bien, la forma de alabar, porque hay momentos que uno puede alabar, ¿no? Alegre, ¿no? Con movimientos. O sea, yo no estoy en contra de esos movimientos. Bueno, hay ciertos movimientos que yo estoy bien en contra, ¿no? Movimientos muy, bruscos. ¿eh? Muy bruscos. Sí, que son muy sensitivos, ¿sí? Hay movimientos así que están haciendo, que bailan, ¿no? Que danzan como si fuera en una discoteca, ¿no? Entonces, esas cosas no creo que sea agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Muchos se apoyan de la parte de donde David danzó sin darse cuenta de que toda su ropa se le fue abajo, ¿no? Eso fue una sola vez. Una sola vez. Si la Biblia hubiera mencionado varios otros personajes que hicieron eso, ahí sí, bueno, aleluya, gloria a Dios, vamos a sacarnos toda la ropa. Pero no es el caso. Es una vez que aconteció. Aún David, o sea, él danzó sin darse cuenta que se le cayeron, ¿no? Fue una sola vez en la vida. No menciona varias veces. Y con eso se apoyan para poder hacer lo que se le da la gana. Entonces ahí es donde está el problema. Nosotros por eso que tenemos que discernir, ver toda la Biblia para ver qué es lo correcto, qué es lo que es agradable a Dios. ¿Sí? Pastor, una consulta. Lo que pasa también es que muchos hermanos o pastores satanizan, o sea, no puedo decirlo satanizan, porque he escuchado decir que es la música del diablo, todas esas cosas. A los nuevos, por así decirlo, cantantes cristianos que están sacando canciones que son muy bíblicas, que no tienen un ritmo, que no incitan a hacer movimientos de repente que no son correctos, no aptos para cristianos de repente, ¿no? Pero muchos hermanos, muchos pastores
lo satanizan esto, ¿no? Lo dicen que no podemos cantar en la iglesia porque en la Biblia dice que solamente podemos cantar salmos e himnos nada más, ¿no? Cuando hay una parte también en la que dice que cantemos cánticos nuevos, ¿no? Obviamente, como usted dice, discerniendo, porque hay canciones que son congregacionales, ¿no? Que la iglesia lo puede cantar. Hay canciones que solamente son para oír, ¿no? Que no se cantan en las iglesias. Bien, acerca de eso, si vamos a entrar en esto, yo creo que tendríamos que pasar un semestre más, ¿sí? Para poder tratar este tema, porque todo esto depende también de la teología, ¿sí? Como la parte doctrinal de cada denominación. Entonces, si vamos a tocar el tema de qué tipo de música usar o no, eso va a depender mucho de la denominación. Entonces, entrar más a fondo, no es que yo no quiera dar mi opinión, sino entrar más a fondo quizás sería un poco difícil porque yo recién estoy entrando en la, digamos, en la introducción de hoy, ¿sí? Y no, ya se me pasó una hora, ¿no? En la introducción. Cosa que pasa muy rápido y nosotros no tenemos mucho tiempo. Todavía me faltan como 20 diapositivas. Entonces, más, pastor. sí. Un semestre más sería interesante porque es bien amplio hablar con respecto. Hay muchos temas que nos faltan aclarar. Sí, es bien amplio. Como ustedes saben, es bien amplio. Pero en el seminario, ustedes van a saber de que no le van a dar todas las respuestas, ¿sí? Van a dar cosas muy puntuales, cosa que va a ser el eje, ¿no? Donde los límites, donde ustedes puedan trazar y poder interpretar la Biblia, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que saber. No, el seminario no puede dar toda la respuesta, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener que tener el discernimiento. Por eso es importante, por eso les digo, lean la Biblia, mediten la Biblia, memoricen la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces tengo que repetir esto? Porque es así de importante, ¿sí? El seminario no puede dar toda la respuesta, la Biblia sí. Entonces, cuanto más uno está centrado en la palabra, más va a poder tener el discernimiento, ¿sí? Así que con respecto al tema de la alabanza, yo les quiero decir que, perdón, alguien, bien, vamos a dejar así. Con respecto a la alabanza, entonces, vamos a poner esto en claro. Yo, por mi parte, no estoy en contra de los tipos de alabanza. Hay ritmo, merengue, salsa, de todo, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra de eso. Sin embargo, cuando utilizan esas alabanzas solamente para mover la emoción, ese es el problema. Por eso es importante, no la alabanza misma, sino el corazón del que lo está haciendo, ¿sí? Es muy importante. Entonces, si es que yo estoy centrado en el corazón de Dios, con el deseo de querer realmente alabar y glorificar a Dios, el tipo de alabanza que yo voy a escoger también van a ser selectivas. No voy a agarrar cualquier alabanza, simplemente porque me gusta. No, la letra de la canción tiene que llegar a mi corazón, ¿sí? La letra, el mensaje, la confesión, ¿sí? Entonces, para mí es importantísimo eso, el mensaje que está dando. Porque hay letras también de algunas canciones, así que ponen letras que parecen ser bíblicas, pero que a la final no lo son. Bien. Vamos a pasar un poco porque si no me quedo aquí en esto y terminamos solamente con esta diapositiva y no creo que termine toda la temática. Entonces vamos a avanzar un poco.
Confiese su pecado y entregue sus problemas al Señor. Entonces, vean ustedes, una alabanza que nos pueda llevar a una confesión de nuestros pecados. ¿Sí? Imagínense ustedes, una alabanza movida que me lleve a la confesión de pecados. ¿Puede haber? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces, tiene que ser una alabanza que me lleve a poder meditar en la santidad de Dios, ¿sí? En la gloria de Dios, en la magnificencia de Dios, cosa que me ayude a poder ver mis pecados y confesar mis pecados ante el Señor, ¿sí? Cuanto más ustedes tengan sed y hambre de Dios y el deseo de estar en la presencia de Dios, más va a poder entrar en la presencia del Señor, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. La lectura del pasaje. Lea 3 veces como mínimo, 3 veces como mínimo el pasaje de ese día. ¿Cómo va a ser esa lectura? De manera rápida. Primero tiene que ser de manera rápida. ¿Para qué? Para captar el esqueleto, la idea general del pasaje, ¿sí? En segundo lugar, la segunda lectura tiene que ser en voz alta, pero en un ritmo moderado, ¿sí? En un ritmo moderado, pero en voz alta. La tercera lectura va a ser subrayando, o sea, en voz alta, en un tiempo un poco más lento, leyendo palabra por palabra, subrayando lo que su espíritu capta, ¿sí? Lo que el corazón, lo que llame la atención, ¿sí? Al corazón, eso es lo que nosotros vamos a subrayar. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar a ustedes, según mi experiencia, es que traten de utilizar, si es que saben otros idiomas, utilicen varios idiomas, ¿sí? Por ejemplo, el español, el castellano, no, es una broma. El español, si saben quechua, también es bueno también utilizar el quechua para ver cómo está traducido al quechua. Si ustedes saben inglés, utilicen el inglés. Si saben el portugués, también utilicen portugués, ¿sí? Si saben otro idioma, utilicen varias versiones bíblicas traducidas, ¿sí? O también pueden utilizar varios textos, varias traducciones. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar la Reina Valera del 60, ¿sí? Utilicen la primera lectura con Reina Valera del 60, la segunda con Dios habla hoy, la tercera con Nueva Versión Internacional, no sé, algo por el estilo, ¿sí? Es una idea que les doy para que ustedes puedan ver las diferencias que pueda haber en las traducciones, como también esas diferentes maneras de traducir. Muchas veces nos ayuda a entender un poco más a fondo la idea principal del versículo, ¿sí? Así que les recomiendo que ustedes puedan utilizar varias versiones bíblicas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que subrayar? Muchas veces nosotros no sabemos qué subrayar. Y ahí es donde nosotros tenemos problema en qué subrayar. Lo que arda y toque su corazón es lo que nosotros tenemos que subrayar. La inquietud o lo que más llame su atención también es lo que tenemos que subrayar. Lo que sienta o entienda en su corazón, esto es justamente lo que nosotros vamos a subrayar. Ahora, a lo que nosotros hemos subrayado, a esto nosotros le llamamos palabra semilla o la base de nuestra meditación. En otras palabras, nos enfocamos en lo que hemos subrayado. O sea, con el contexto de todo el pasaje, nos enfocamos en la parte subrayada para poder ver lo que Dios me está hablando hoy a mi vida, ¿sí? Ahora, hay muchas personas que hacen de esta manera. Vamos a ver, por ejemplo, con Salmos 23, un salmo muy famoso que todos nosotros conocemos, ¿sí? Salmos 23, que va de esta manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, solamente leen una vez, quieren hacer todo de una sola lectura, en una sola lectura.
leer pausadamente, subrayando, para poder terminar rápido. Esto es lo que acontece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo es. Entonces uno subraya y lo resalta con, ¿no? con color. Después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Wow! Es lindo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto me da esperanza. Entonces lo subraya otra vez. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Y otra vez subraya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, qué horror, ¿no? Ni quiero imaginar. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Y ahí subrayamos otra vez. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. Esto es para poder humillar a mis enemigos. Entonces, otra vez lo subrayo. Y vamos al último versículo del capítulo, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. Doble, triple amén. Y ahí subrayo. ¿Qué es lo que he hecho? En una sola lectura, cuando queremos hacer todo en una sola lectura, ¿qué es lo que acontece? Subrayamos todos los versículos. Resaltamos con este resaltador amarillo, resaltamos todos los versículos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Al final de la lectura de toda la Biblia, de haber meditado toda la Biblia, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En vez de tener páginas amarillas, ¿sí? Nosotros tenemos toda la Biblia marcado en amarillo, con resaltador. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos resaltado nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que subrayar son cosas contundentes, versículo clave, ¿sí? Algo que realmente haya inquietado mi corazón. De todos los Salmos 23. O, por ejemplo, podemos ir a los versículos del mensaje de hoy, ¿no? ¿Verdad? De la meditación de hoy, que es en Mateo, ¿verdad? 26. A mí, por ejemplo, lo que ha llegado a mi corazón fue la palabra donde dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Se acordó de las palabras. ¿Sí? O sea, el haber escuchado la palabra de Dios me tiene que hacer acordar. Cuanto más yo acuerdo, ¿sí? Me acuerdo de esa palabra, me puede hacer sentir mal, como también reconocer mis pecados, ¿sí? Entonces, acordarme. Eso es lo que yo he subrayado y sobre eso es lo que yo he meditado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que subrayar. Ahora, ¿cómo tenemos que leer entonces? ¿Cómo tiene que ser nuestra lectura? Primero, nosotros tenemos que saber la diferencia entre el ver y el observar. Ustedes pueden verme, ¿sí? Físicamente. Pueden ver mi reloj, ¿verdad? Pero para ustedes observar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercarse o que yo me acerque más, ¿sí? A la cámara para que ustedes puedan observar, ¿sí? Esto es la relación entre el ver y el observar. La primera lectura es simplemente el ver de una sola imagen, ¿sí? Cuando ustedes arman un rompecabezas, ¿sí? Se le rompe la cabeza, ¿verdad? Para poder armar el rompecabezas, nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es ver. ¿Ver qué cosa? Ver la figura entera, la imagen entera. Y luego vamos a ir a observar cada pieza, cada piececita, ¿sí? ¿A dónde va a encajarse? Tenemos que ir observando, ¿sí? Y contrarrestando con la figura en general, tenemos que ir comparando para poder encajar correctamente en el lugar preciso. Esa es la diferencia entre ver y observar. Por eso la primera, segunda y tercera lectura son diferentes, nos llega de diferente manera. ¿Por qué? El ver es simplemente ver el todo, ¿sí? Después, la segunda lectura es un poco más al observar. Y la tercera lectura es más todavía, es una lectura minuciosa, ¿sí?
Después, lea como si estuviese leyendo por primera vez. Hay algunos de ustedes seguramente que ya han leído toda la Biblia. Con eso no es suficiente. Hay personas quienes se han leído 30 veces, 40 veces, 50 veces toda la Biblia. Yo he conocido a personas que han leído más de 100 veces también. Pero una cualidad de las personas que han leído muchas veces es que siempre leen la Biblia nuevamente como si estuvieran leyendo por primera vez. Es muy importante esto. Si es que nosotros nos enorgullecemos y decimos, no, esto ya me lo sé, y lo pasan de alto, se pierde mucha cosa. Por eso es importante que ustedes saboreen cada versículo, cada palabra. ¿Sí? Lean como si estuviesen leyendo una carta de amor. Cuando ustedes, ¿se acuerdan ustedes el tiempo que recibían carta de amor? ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan de ese tiempo, pero sepan ustedes de que hoy ustedes están recibiendo una carta de amor de parte de Dios cada día a través de su devocional. Están recibiendo esa carta de amor. Y si es que nosotros recibimos una carta de amor, por más que sea Fiona o por más que sea Shrek, ¿sí? Por más que sea la persona más horrible del mundo, cuando se trata de una carta, lo primero que sentimos es el deseo de querer leer. Queremos saber cuál es el contenido de esa carta. Y cuando se trata de una carta de amor, por más que sea el hombre o la mujer más fea del mundo, simplemente por las palabras de elogio, las palabras, ¿no?, de poder reconocerte, eso trae una cierta sensación de amistad, ¿no?, de admiración, y eso nos hace sentir bien. Entonces, ¿quién no quisiera leer una carta de amor? Y cuando nosotros leemos una carta de amor, ahí sí, queremos leer, seguir, continuar leyendo, ¿sí?, esa carta hasta el final. No hay nadie que lee una carta solamente así a medias. Si nosotros leemos una carta, leemos desde el principio hasta el final. No vamos a decir, no, es que no tengo tiempo y es por eso que voy a leer solamente la primera parte, después la segunda parte lo dejo para mañana. No hay nadie que haga eso. Entonces, cuanto más nosotros sentimos que es la carta de amor hacia nosotros vamos a querer leer con mayor emoción y con mayor deseo, ¿sí?, de querer saber qué es lo que contiene, cuál es el contenido de esa carta. Lea varias veces, como ya he dicho, y lea como si estuviese leyendo, buscando como una lupa, ¿sí? Cuando ustedes van a buscar algo que ustedes hayan perdido, ustedes, ¿no?, sacan, barren todo, limpian todo, remueven todo. ¿Para qué? Para buscar esa cosa tan preciosa que ustedes han valorado mucho. Entonces es importante que nosotros también podamos quitar todo de encima nuestro, ¿sí?, todo nuestro pecado, nuestras preocupaciones, quitemos todo. ¿Para qué? Para buscar con una lupa, estar enfocados, ¿sí?, para buscar el tesoro escondido en la palabra, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la parte de la meditación. Vamos a terminar con esta parte de la meditación y después vamos a un receso para seguir adelante. Bien, entonces la meditación. Vamos a la palabra meditar primeramente. ¿Cuál es el significado de esta palabra meditar? Sí, según lo que he encontrado en la internet, en algunos diccionarios, dice de esta manera: meditar, verbo activo transitivo. Este vocablo se define en reflexionar, pensar, cavilar, recapacitar, abstraerse y considerar un asunto con esmero y detenimiento para analizar, entenderlo bien, formarse un criterio sobre el cual se me corta, a ver, un ratito. Perdón. Tengo que borrar algo. Ahí está. Bien. Sobre ello o tomar una determinación.
orar en silencio o una manera mental sobre algún asunto religioso. Este significado se puede usar como verbo neutro intransitivo. Ahora, etimológicamente proviene del latín meditari. También proviene de una raíz indoeuropea, que la raíz es med, que significa, en cierta manera significa tratar, ¿no? Y da el vocablo, da lugar al verbo mederi, que significa medir o tratar. Esto a su vez deriva de esta palabra mederi, deriva la palabra medicina. Entonces nosotros podemos saber de que la palabra meditar tiene una similitud con la palabra medicina. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Así como la medicina, el remedio, ¿sí? Debe ser ingerido para que se expanda por todo el cuerpo y traer efecto curativo a nuestro cuerpo, también debemos nosotros ingerir la palabra para que haga efecto en nuestra vida. Entonces, el acto de ingerir es lo que nosotros decimos la meditación, ¿sí? Concluimos entonces que la medicina dentro del frasco, cuando nosotros compramos la medicina, dentro del frasco, por más que lo tengamos nosotros en nuestro poder, estando todavía en el frasco, jamás puede traer sanidad. Asimismo, solo tener la palabra en nuestra mano, ¿sí? O simplemente leerla, no nos traerá cambios a la vida, sino solamente cuando nosotros la meditamos, o sea, cuando la ingerimos, la aplicamos. Eso es lo que va a traer la sanidad a nuestro corazón. Ahora, el objetivo de la meditación es conocer y amar más a Dios por medio de su palabra. Esta palabra, meditación, como hemos dicho, es poder reflexionar, es poder ver detalladamente. Entonces, esta palabra meditación no se utiliza solamente en la iglesia evangélica, sino también en el yoga, ¿no? En muchas otras religiones también se utiliza esta palabra meditación. Entonces, esta palabra meditación, si nosotros pensamos que tiene un solo significado, ¿sí? Podemos nosotros errar, podemos entrar en una meditación equivocada, ¿sí? Donde cuando nosotros decimos repetir continuamente una sola palabra, un solo versículo, repetir continuamente, eso es meditación. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es simplemente entrar en una práctica de meditación ajena, ¿sí? Pero la meditación, el objetivo de la meditación, como hemos dicho, es conocer y amar más a Dios. Si es que yo tengo ese corazón de querer conocer más a Dios, voy a meditar. Voy a meditar ¿qué cosa? No en los milagros, no en las cosas sobrenaturales, sino voy a acercar más a Dios a través de su palabra. Por eso la palabra es así de importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces no nos equivoquemos en cuál es la base de la meditación. La base de la meditación tiene que ser la palabra. Entonces la meditación se produce cuando existe sed y hambre de su presencia, buscando profundamente un encuentro con Dios en su palabra. Cuanto más nosotros tenemos sed y hambre, cuanto más queremos buscar a Dios, eso es lo que va a hacer que nosotros podamos meditar, ¿sí? Entonces, la meditación se produce cuando tenemos sed y hambre de su presencia. Todo entonces parte del corazón, de cuál es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Si es que nosotros simplemente estamos meditando por cumplir con algún deber, con alguna responsabilidad, o meditamos cuando realmente tenemos sed y hambre de su presencia. ¿Cuál es el corazón? Va a determinar el estilo de vida, como también el nivel de nuestra meditación. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es conversar con el Señor. ¿En base a qué? En base a lo que nosotros hemos subrayado. Entonces,
recuerdan ustedes que hemos hablado de que nosotros tenemos que subrayar en la tercera lectura. Una vez que nosotros subrayamos, es esa palabra subrayada, nosotros hemos dicho que la palabra semilla, la palabra base para la meditación. Lo que nosotros hemos subrayado, nosotros empezamos a hacer preguntas al Señor. Señor, ¿por qué me has hecho marcar y resaltar esta parte? ¿Por qué es lo que esto me está inquietando mi corazón? ¿Por qué, Señor, tuviste que hacer esto? ¿Sí? Conversar con el Señor de esta manera. Hacer preguntas al Señor. ¿Sí? Tratar de conocer el significado que tiene la palabra semilla. ¿Sí? Por eso es hacer preguntas al Señor. Preguntar, lanzar preguntas al Señor. Y tener un momento de poder seguir escuchando de parte del Señor, ¿sí? Mientras vemos el contexto del pasaje. Vemos el contexto del pasaje y meditamos esa parte, esa porción que hemos subrayado, va a traernos a nosotros un entendimiento del por qué. Y la misma palabra es la que nos va a responder a nuestras preguntas. ¿Sí? Entonces, eso es la manera de meditar, hacer preguntas, conversar con el Señor. Así como ustedes cuando tienen preguntas, cuando yo estoy hablando y ustedes tienen preguntas, pueden preguntarme, ¿sí? Si hay algo que les inquieta, les incomoda, para poder saber y quitarse la duda, ustedes me preguntan. De la misma manera es con el Señor. La meditación es eso, es poder lanzar preguntas al Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué en este día me has dado esta palabra? Yo muchas veces cuando leo Josué me hago la pregunta, cuando Josué tuvo que tomar la responsabilidad de liderazgo, ¿sí? Y llevar a este pueblo a poder cruzar, ¿no? El Jordán y poder entrar a Canaán. Yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué es que Dios, en vez de darle una estrategia militar, simplemente le ha dado palabras? Le dijo que no se aparte de su boca este libro de la ley y medite en ella, ¿no? Y haga todo conforme a lo que en ella está escrito. O sea, ¿y por qué Josué simplemente ha actuado de una manera no sumisa, donde él se ha sometido en esa palabra y nunca le ha reclamado a Dios de que no le ha dado una estrategia militar? Siempre me hago esa pregunta, pero la conclusión es eso, de que la palabra es más que suficiente. La palabra es así de suficiente para poder vencer a las situaciones, ¿sí? Y eso es lo que también puedo compartir con ustedes. Entonces la meditación es eso, conversar con el Señor. Cuanto más conversamos, cuanto más tenemos el tiempo de querer conversar con el Señor, nuestra meditación va a ser más profunda. Bien. Entonces, al meditar, ¿qué tengo que hacer? Descubra qué dice el pasaje acerca de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ver los atributos de Dios. ¿Qué dice acerca de Dios Padre? ¿Qué dice acerca de Dios Hijo? ¿Qué dice acerca del Dios Espíritu Santo? ¿Sí? Tenemos que saber, ¿no? Ver que la Biblia manifiesta en cada paso, en cada pasaje, está manifestando de alguna manera a Dios. Hay alguna cualidad de Dios, algún atributo de Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar meditando también. Revisar cuáles son las circunstancias, cuáles son los acontecimientos del pasaje, qué es lo que está aconteciendo en el pasaje de hoy. Por ejemplo, hoy nosotros hemos visto ¿cuál fue el acontecimiento del pasaje de hoy? Sí, ¿cuál fue? Que Pedro La negó, negación. exacto, que Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Ese acontecimiento. Ahora, fijar en los personajes, ver las circunstancias, el trasfondo. Todo esto nos ayuda a tener una mejor meditación. Ahora, frente a esto, cuando estuve meditando hoy el pasaje de hoy, la manera que yo me he acercado al pasaje de hoy, como les había dicho, yo he subrayado en la parte donde dice que Pedro se acordó de la palabra de Jesús, ¿sí? Se acordó de la palabra y
para poder meditar en esa porción del versículo que Pedro se acordó. Yo me puse a pensar en cuál fue la situación, la circunstancia que le estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué lloró amargamente? ¿Por qué tuvo que llorar amargamente? ¿Sí? Me hice la pregunta. Entonces, mi meditación, para que ustedes puedan entender en cómo tenemos que meditar en las circunstancias, personajes, todo eso. O sea, me pongo, voy a dar mi ejemplo para que ustedes puedan tener una idea y captar más o menos a lo que tenemos que llegar. Ve la circunstancia, es que Pedro siguió a Jesús. O sea, todos los discípulos huyeron, cada uno por su parte, pero Pedro siguió a Jesús hasta la corte. Cuando llegó a ese lugar de Caifás, se puso con las otras personas, que quizás las personas no tenían la intención de querer entregarlo al concilio, no tuvieron la intención de maltratarlo, simplemente quizás la mujer lanzó la palabra diciendo, ¿no eres uno también de ellos? ¿No? O quizás, no sé, quizás también podría ser que la mujer lo quería consolar. Nadie sabe lo que podría haber acontecido. La cosa es que Pedro ya se sentía, ¿no?, abrumado, ya se sentía mal y se sentía encerrado, pensaba que él iba a ser atacado por las personas y es por eso que él se fue para atrás, ¿sí? O sea, por eso es que tuvo que negar. Y cuando negó, ¿no?, una vez salió de ese lugar, se fue a otro lugar, ¿sí? Se apartó un poco para a la puerta. Y cuando llegó a la puerta otra vez, otra mujer le dice, ¿no eres también uno de ellos? Otra vez se asusta este tipo. Pero se asusta. Y así, nuevamente. Y la manera que termina es cuando la tercera vez que niega, canta el gallo, y ahí es donde él se acuerda de lo que había hecho. Y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque se acordó no solamente de lo que Jesús le había dicho, porque si los versículos anteriores nos habían dicho, Jesús le advirtió a Pedro que lo negaría 3 veces, y ahí terminara todo, que Pedro no le hubiera contestado nada, quizás lloraría porque había negado a Jesús, su maestro, y ahí terminaba. Pero ¿por qué lloró amargamente? Seguramente me pongo en el lugar de Pedro. Cuando se acordó de lo que Jesús le había dicho, también se acordó de cuál había sido su reacción frente a esa advertencia de Jesús. Se acordó de que él, con tanta osadía, con tanta firmeza, le había dicho, no, Jesús, yo nunca me atreveré a negarte. Más bien yo iré contigo hasta la muerte. ¿Sí? Y eso es lo que lo llevó a llorar amargamente. Traducido a mi vida, mi reflexión fue esa. ¿Cuántas veces con tanta firmeza yo le he prometido a Dios que seguiría orando, seguiría haciendo misiones y seguiría meditando la palabra día y noche? Y ahora, viéndome a mí, evaluándome, veo de que nunca he sido fiel. Nunca he sido fiel. Y eso me hace llorar también amargamente. Me hizo llorar amargamente hoy en la mañana por causa de que yo también he sido infiel. ¿Sí? O sea, esta manera de ver las circunstancias, los acontecimientos, el personaje, el trasfondo, todo esto nos lleva a poder ponernos en la posición, ¿sí?, en el lugar del personaje. Quizás no solamente de Pedro, puede ser que nosotros nos pongamos en el personaje de la mujer, ¿no?, que le ha preguntado a Pedro. Quizás nosotros nos ponemos en el lugar de Jesús, o también de los fariseos,
o los sacerdotes. Podemos ponernos en cualquier lugar y eso nos llevará a una mejor meditación. ¿Qué es lo que nosotros haríamos si estuviéramos nosotros ahí en ese lugar? ¿Sí? Entonces la meditación tiene, digamos, esta estructura de hacernos preguntas, ver el trasfondo, tratar de ver quién es Dios, ¿sí? Que Dios, ¿no? Cuando Él habla, por ejemplo, a mí hoy me ha llegado como que el Dios que conozco es aquel Dios que me hace recordar de las palabras que Él ha dicho, como también las palabras que yo he confesado. Es un Dios que me hace evaluarme, examinarme a mí mismo, pero no porque yo lo pueda hacer por mi propia voluntad, sino es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien está en mí, que me ayuda a poder evaluarme. ¿Sí? Eso es una manera de meditar. ¿Sí? Hay varias maneras de meditación y es una de las cuales la que yo he compartido es una de ellas. ¿Sí? Ver circunstancias, acontecimientos, personaje, trasfondo, ver la persona de Dios, quién es Dios en este pasaje, cómo Él actúa en este pasaje. Todo eso son preguntas que nosotros podemos hacer que nos ayuda a tener una mejor meditación. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a llegar en este primer bloque. Después vamos ahora a un receso de 10 minutos y luego regresamos. ¿Bien? Bueno, entonces regresamos a las 8:40.